¿Ya? Buenas noches con todos. Vamos a empezar la ayuntía número 4. El día de hoy vamos a ver el tema de funciones. Bueno, ahora, ¿qué son las funciones? Ustedes tienen sus líneas de códigos aquí en el programa principal. Ustedes pueden tener una cantidad enorme de líneas de código. Y bueno, el asunto está en que ustedes dentro de su programa principal, que puede tener una infinidad de líneas, ustedes pueden crear un subprograma aparte, o aquí mismo incluso, en donde ustedes pueden darle una orden al computador de realizar algo, y en este subprograma realizará esa orden y lo traerá de retorno al programa principal. Bueno, ¿para qué sirven las funciones en sí? Son subprogramas aparte de lo que ya existe en las líneas de códigos iniciales y este subprograma lo podemos reutilizar cuantas veces queramos, ¿ok? Ya. Ya, ¿cuáles las ventajas? Que aíslan mejores los problemas, escriben programas más rápido y son más legibles y más cortos. Ya, entonces vamos a ver la sintaxis de una función. Ya, ustedes tienen que utilizar def para definir una función. Aquí ustedes escriben el nombre de su función y aquí colocan los parámetros que ustedes quieren que se consideren en esa función, que pueden ser cualquier cantidad de parámetros que ustedes deseen colocarle. Y acá colocan las instrucciones que van a dar. Entonces, una vez creado esta función, ustedes pueden reutilizarla cuantas veces deseen. Yep. Veamos aquí un pequeño ejemplo de función. Tenemos esto. Def, siempre se coloca def en minúscula. Colocamos el nombre de nuestra función, dice nuestra primera función. En este caso no colocamos parámetros y el resultado es print, esta es mi primera función. Entonces, vamos a copiar esta línea de código por acá. Ya tenemos eso, ¿no? Podemos colocarlo así, def, nuestra primera función. Y podemos darle así, por ejemplo, escribir esta línea de código después de crear la función, ¿no? Claramente. Entonces le damos a run y nos imprime, esta es mi primera función. Ya, ahora, si nosotros escribimos en un print nuestra primera función, va a resultar en lo mismo. Pero en este caso te va a retornar un no. ¿Por qué? Porque espera que nosotros guardemos una variable de resultante de esa función. Entonces por eso retorna none, a diferencia de cuando nosotros escribimos tal cual la función, la llamamos. Ya. Ya, entonces para evitar sacar ese none, obtener ese none, nosotros guardamos esa función como una variable y luego la imprimimos. Entonces vamos a comentar esto. Nosotros al comentar esto, vamos a tener lo siguiente. Y nos bota none de nuevo, porque de nuevo estamos colocándolo en un print. Y, y bueno, en sí, la estructura de las funciones requieren un return, en donde aquí podríamos ponerle cualquier cosa, digamos, hola, retórname, o sea, tú realízame esta función, pero yo quiero que me retornes hola. Entonces, si nosotros imprimimos, ya no nos va a salir no, sino hola. Ya, entonces, si nosotros borramos estas líneas y damos run de nuevo, si se dan cuenta, solo realiza las instrucciones internas, pero no retorna nada. Ya. Entonces, cuando ustedes le piden en un ejercicio que realicen una función, pero esta no retorna nada, ustedes no deben colocar el return. Y cuando ustedes escriben su programa principal, simplemente escriben la función sin imprimirla. ¿Por qué? Al imprimirla nosotros estamos llamando al return. Y en caso de no ver, les va a salir none como era estos casos de acá arriba. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí?
Ya, vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo, digamos, suma de dos números, dice. Antes de nada, sí se escucha bien, ¿no? Sí. Ya, a ver, suma de dos números. Tenemos esta función que dice def sumar a, b. La suma, aquí está en la instrucción que habíamos dicho, va a ser a más b. Entonces el return va a ser la suma. Entonces vamos a ver, debería salir de esta forma. Por ejemplo, si nosotros a sumar le colocamos 5,3, en donde 5 es A y 3 es B, nos va a resultar en 8. Y asimismo nosotros podemos definir otras variables por afuera. O le podemos pedir incluso al usuario, pues que agregue qué números quiere sumar, ¿no? Ya. No imprime nada porque no le hemos dado a imprimir. Suma, suma. Vamos a darle run y me dice que la suma es 19, puesto que A más B es 19, 9 más 10. Ya. Ok, bastante sencillo. También podríamos hacer con una multiplicación, digamos, definimos multiplicación, A, B, entonces decimos multiplicar A por B, return, multiplicar. Entonces esta función lo que va a hacer, así igual como la suma, es multiplicación. Entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros colocamos, aquí le ponemos un print de multiplicación de 5,3, nos debería dar 15. Y acá si le damos print multiplicar, nos debería dar 28. Entonces debería dar 15 de la primera y 28 de la segunda de acá abajo. Esta de aquí nos imprime por el sencillo hecho que nosotros estamos colocando aquí un return. Y acá adentro no estamos colocando ningún print, a diferencia del ejercicio de acá arriba, donde sí había un print interno, por eso siempre se mostraba. En cambio, si ustedes utilizan esta sintaxis así sencilla, como se ve aquí, así, no les va a retornar nada porque aquí adentro, bueno, acá adentro no hay ninguna función de imprimir. O sea, no hay algo que imprima, ¿no? Ya, entonces así como la suma, nosotros colocamos nuestras variables a, b y nos multiplica. También podemos hacer, háganse la idea de que una función aquí en Python es como una función matemática. Ya, digamos que tenemos esto. Y es igual a 5 por x más 10. Return y. Bueno, nosotros hemos aprendido desde el pre que nosotros al evaluar algo dentro de una función, por ejemplo el 1, ¿qué nos va a dar? 5 por 1, 5 más 10, 15. 5 por 3, 15, más 10, 25. Y acá si x vale 2, aquí decimos función. Bueno, aquí no debería ser función, debería ser f de x, que este vale 2, sería 5 por 2, 10, más 10, 20. Entonces vamos a imprimir print f función. Y también vamos a imprimir por acá arriba f1 y f evaluado en 3. Print f evaluado en 3. Ya. Entonces nos debería dar 15, 25 y 20. Ya. Bueno, 15, 25 y 20. Ya. Em, ¿Para qué más podríamos utilizar las funciones? Mm, por ejemplo, si nosotros queremos sacarle la integral a esta función, que es una línea de pendiente 5 más 10. Ya, pues entonces podríamos hacer, digamos, un for. Digamos que queremos, ahora hagámonos la idea. Clases de cálculo aquí en Python. Ya. Ay. Ya, digamos que esta es nuestra función 5x más 10.
Ya, y nosotros queremos calcular el área bajo la curva, que sería, digamos así, desde este punto a este punto. Ya, esto de acá tiene un valor, ¿no? Ya, digamos, 5x más 10 quiero evaluar desde 0 hasta 5. Ya, este valor aquí es 10, ¿no? Y acá debería ser 25 más 10, 35, ¿no? Ya, pues esto es un trapecio, básicamente, ¿no? Base mayor, base menor, sería 45, o sea, área de ese trapecio es base menor, uy, se ve feo, base menor más base mayor entre 2 por su altura. Ya, entonces el área va a ser igual a que a base menor, que es 10, altura que es 35 medios por la altura que va a ser esta de aquí. Va a ser 5, entonces va a ser 45 por 5. Eh, Déjenme agarrar una calculadora. 45 por 5 entre 2. Ya, da 112,5. Em, ya, 112,5 ya el área bajo la curva de esto. O sea, una integral bastante sencilla, ¿no? O sea, ya, claro, sería hacer la integral así. Esto sería 5x al cuadrado sobre 2 y tal. Ya, bueno, esto da 112,5, ¿ok? Entonces, para hacerlo en Python, nosotros vamos a decir, ya tenemos, digamos, un for y in range 100. Ya, digamos que 100. Em, a ver, ya, para calcular esta área, ¿cómo lo haríamos acá en Python? Entonces sería, digamos, vamos a dividirlo en una cierta cantidad de rectangulitos. Ya digamos que quiero hacer 100 iteraciones, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí que el delta va a ser quiero hacer rectangulitos de 0,1. Entonces, quiero que me evalúe en nuestra función f de x, donde x se le vaya agregando más igual 0,1. ¿Ya? No, delta se llama. Delta es más igual 0,1. Entonces esos pequeños rectangulitos los va a ir sumando. Vamos por aquí el resultado, vamos a escribir. El resultado comienza en cero, ¿no? Ya, entonces que me evalúe ese f delta y que me lo sume al resultado. Resultado más igual f de delta em, multiplicado por 0,1. Ya, ya. Entonces delta va a irse evaluando, ¿no? De 0,1 en 0,1. Entonces estos rectangulitos valen 0,1 de ancho y la altura pues se la va a definir al evaluarlo en delta, ¿no? En f de tanto, ¿tal? Ya, entonces finalmente vamos a imprimir el resultado. Ya, 0,1 serían 10 por cada 5. Entonces aquí no sería 100 sino 50. Ya, entonces el resultado dice que sale 116,25, bastante acertado de acuerdo a lo que nosotros acá hicimos. ¿Por qué sale más? Porque son rectangulitos. Si nosotros quisiéramos hacer un delta menor, digamos de 0,05, y acá 0,05, y acá le agregamos 100, se va a aproximar más al resultado. 114 ahora sale. Entonces, eso básicamente era lo que ustedes les enseñaron en cálculo, que ustedes
Para una integral ustedes hacen pequeños rectangulitos. Y bueno, aquí en Python ustedes pueden realizar, o sea, claro, esto está demasiado sencillo, ¿no? Pero digamos que si les meten unas cuadráticas, cúbicas y ustedes tienen que estar iterando, incluso un logaritmo y bueno, para cómo se hace una integral en Python, ustedes lo pueden hacer por este método de elementos finitos, que son los pequeños rectangulitos, los va a sumar. Bueno, sigamos en la clase. Entonces, de este modo ustedes pueden hacer integrales en Python. Ya, volviendo al tema. Para eso podemos usar las funciones matemáticas. Esta función la podemos utilizar para iterar algo. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Dice, implemente una función que sume 100 valores aleatorios. Para ello, cree la función suma valores que recibe la cantidad de veces. Ya, dice cuántos valores debe sumar y debe retornar la sumatoria de todos esos valores. Entonces, ustedes para generar números aleatorios, vamos a importar la función random. Random has RD. Ya, entonces dice que definamos una función llamada suma de valores que dice veces. Ya, entonces aquí, una vez definimos nuestra función, suma de valores, ingresado veces, aquí adentro vamos a colocar y pedirle al usuario que ingrese la cantidad de veces que desea sumar. Ya, la cantidad de veces que desea sumar, esto de aquí es un valor entero, entonces se le coloca como int. Y ahora vamos a crear un resultado acá que comienza en cero. Y acá vamos a crear un for y in range, no, in veces. No, in range veces. Ya, entonces al resultado va a ser más igual y nosotros debemos utilizar las propiedades de los aleatorios que dice, vamos a crear num aleatorio. Entonces, ¿cómo nosotros llamamos a un número aleatorio? Con rd.randint en este caso dice que es entre 1 y 100. Ya, entonces el resultado va a ser la suma de esos números aleatorios de acuerdo a la cantidad de veces que el usuario desee sumar. Ya, entonces aquí el for y in range veces, este es uno de los tipos, el for más básico, que es que ustedes le colocan un range y acá un número, porque a veces al fin y al cabo es un número. Esta variable ustedes le pueden poner como sea. Siempre es necesario colocar algo aquí, porque si ustedes no lo colocan, lo ponen así, les va a salir una línea roja. Y bueno, si programan en hoja cuando son lecciones, pues les va a bajar puntos su profesor, ¿ok? Entonces, el resultado, generamos un número aleatorio con RD Randy del 1 al 100 y dicho resultado se lo va a sumar al número aleatorio. Ya, finalmente, para ya dar por concluso esa función, nosotros damos return resultado. Ya, entonces acá finalmente solo imprimimos suma de valores y acá ingresamos veces. Ya, entonces vamos a darle run y nos dice que veces no está definido. ¿Por qué? Porque acá debíamos haber colocado. Vamos a decir que veces igual cero, pero dentro de la función ya nos pide una cantidad de veces. O saben que mejor esto de acá es mejor preferible ponerlo acá. Y lo que dice aquí veces, o podríamos ponerle v de veces, como para que vean la distinción que ustedes pueden ponerle aquí adentro como deseen. Este de aquí es un subprograma de este. En realidad, esto de aquí lo podríamos estar poniendo en otro lado. O sea, el asunto está en que las funciones les evita, les ahorra espacio. Entonces, nosotros esas líneas que me acabo de copiar, las podría colocar en otro archivo aparte. De modo que yo simplemente en estas dos líneas de código realicen esas otras líneas que estaban anteriormente acá arriba. Ya, pero aquí por temas didácticos y para no estar cambiando las pantallas, es que
lo coloco aquí arribita mismo. Ya, entonces esto de aquí sería nuestro subprograma que podría estar colocado en otro archivo PY. Y acá escribimos las variables o los parámetros que van a ser ingresados acá adentro. Ya, entonces ahora sí vamos a darle run. Dice la cantidad de veces que deseo sumar. Yo quiero sumar unas 50 veces. Me sale 2526. No sé, 150 veces. 7533. Bueno, entonces de este modo es un ejemplo sencillo de cómo se utilizan las funciones. Cómo nosotros podemos ahorrarnos espacio. Y que podemos incluso hacer una función más grande y nos ahorramos mucho más espacio en nuestro programa principal, ¿ok? Uy, ya. em, Vamos a seguir acá en ejercicios MD. Vamos a hacer, bueno, alguna duda, pregunta si está claro de cómo es el uso de las funciones. ¿Sí? ¿Todo está bien? Ya. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Dice el siguiente ejercicio. Convertidor de tiempo. Implementa una función que convierta una unidad en días, horas, minutos y segundos a segundos. O sea, ¿cómo es esto? Digamos, ¿cuántos segundos tiene un día? Ya, 86.400. Ahora, ¿cuántos segundos tiene un día, 20 horas, 30 minutos? Y tú te puedes quedar pensando así como que, bueno, un día tiene 86.400, 20 horas tiene 3.600 por 20. Te pones ahí a multiplicar hasta que después de un rato ya llegas a la respuesta. Pero nosotros como tenemos nuestra herramienta del Python, vamos a hacerlo de una manera más fácil. Vamos a ahorrarle esa duda a aquella persona que se la genere. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, convertir tiempo, que ingresa un time, una variable llamada time. Dice, recibe un str del tiempo escrito en días, horas, minutos y segundos. La función debe retornar la cantidad de segundos equivalente. Ya, vamos a escribir, no sé, tiempo. Tiempo igual a cuánto. Dice que debe ingresar un str. El ejemplo que les había dado era un día, 20 horas, 30 minutos y digamos que unos 19 segundos. Ya, entonces aquí está. Ingresa un día, 20 horas, 30 minutos, 19 segundos. Ya. Em, Ahora vamos a definir nuestro convertidor de tiempo. Ingresa un parámetro llamado time, una variable llamada time. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, em, recibimos esto, ¿no? Vamos a recibir un str de esta forma. Entonces, ese str lo vamos a separar ¿en qué? En días, horas, minutos y segundos. Ya, entonces time, ¿y qué función utilizamos? ¿Qué, qué nos ayuda? Nos ayuda el split. Ya, el split y la coma. Ya, de modo que todas las comas que se observan aquí se separan y se genera una lista de 4 elementos en este caso. Ya, entonces día va a ser 1, horas va a ser 20, minutos va a ser 30 y segundos 19. Ahora hay que transformar cada uno de esos en enteros. Día entero, horas entero, minutos entero y segundos enteros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido un str, ¿no? Entonces, si nosotros operamos operaciones matemáticas con strs, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque les va a salir un error de tipo de dato. Ustedes no pueden operar strs con multiplicaciones. O bueno, si nosotros operamos un str, ¿no? Digamos, les había dicho que un día tiene 86.400 segundos. Ya, si nosotros hacemos la variable día por 86.400, o sea, antes, si no hubiéramos hecho estos
estos pasos, a ver, si no hubiéramos hecho estos pasos, día por 86.400, lo que iba a pasar es que se iba a crear un STR de unos de 86.400 veces uno. Entonces, por eso es que uno hace acá la transformación de STR a entero, para no tener estos problemas. Lo mismo hubiera pasado con horas, ¿no? Si a horas, si no hubiéramos hecho lo de arriba, hubiera pasado lo siguiente. Se hubiera hecho 3600 veces 20. Ya, entonces básicamente por eso nosotros hay que tener un correcto uso al manejo de datos. Ahora vamos a ir colocando, dice días a segundos, es día por 86.400 horas así mismo, horas a segundo, es 3600. ¿Y cuántos minutos tiene un segundo? Pues tiene 60. Y bueno, en segundos se queda segundos. Y ahora con estos resultados, lo que vamos a hacer es el segundo. Segundos vamos a colocar. Entonces, segundos, ¿qué va a ser? La suma de estas tres variables que hemos creado acá arriba. Esta y esta, ¿ok? Entonces, finalmente, como les había dicho en la estructura de las funciones, vamos a colocar return segundos. Entonces, de este modo, ya tenemos un resultado. Ya, estos segundos, entonces vamos a hacer uso de nuestro programa. Ya, vamos a escribir por aquí como, vamos a poner la F, vamos a usar el tipo de print fstring. Entonces, digamos, la cantidad de tiempo uy, de, aquí escribimos la variable tiempo, días, horas, minutos, segundos, a segundos es dos puntos y acá escribimos convertidor de tiempo en segundos. Ahí, perfecto. La cantidad de tiempo es tanto, entonces vamos a darle ROM para observar que dice, la cantidad de tiempo de un día, 20 horas, 30 minutos, 19 segundos es 300, no, es que diga 160.219 segundos. Ahora, esto no es obligatorio que esté arriba, pero digamos que está por acá y aquí le escribimos un input. Le decimos al usuario ingrese su tiempo en días, horas. Ah, no, es con coma. Días, horas, minutos, segundos. Ya. Días, horas, minutos y segundos. Ya, asumiendo que el usuario nos va a entender lo que le estamos tratando de decir aquí, sería tipo que el usuario venga y, digamos, no sé, ¿cuántos días tiene un mes? Ya, 31. Mm, ya, un mes de 31. ¿Cuántos segundos creen que tiene un mes? Vamos a ver. Dice, un mes, que son 31 días, tiene 200, no, 2.678.400. Ya, ahora vamos a darle run de nuevo. Digamos que yo quiero saber cuántos segundos tiene febrero, si no es año bisiesto. Vamos a ver, febrero tiene 2.419.200 segundos. Ya, entonces aquí podemos enterarnos de valores interesantes. También podríamos incluir semanas, digamos. Aquí hubiéramos puesto semanas. Acá hubiéramos hecho la transformación de semanas. Hubiéramos pedido acá semanas para ver cuántos segundos tiene una semana, etcétera. Bueno, pero dejémoslo así nomás. Entonces, bastante interesante el ejercicio, bastante intuitivo. Podemos saber cuántos segundos tiene una determinada cantidad de tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, para continuar a los siguientes ejercicios que tenemos.
¿Todo está claro? ¿Sí? No hay nada en el chat, ¿no? Nada. Bueno, asumiré que todo está claro, así que vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Vamos con uno bastante chévere. Se llama nota promediada. Bueno, ya es de su conocimiento que Spol tiene generalmente este tipo de ponderaciones en donde el teórico cuesta el 70%, el práctico el 30%, así que vamos a hacer un programa de este modo. Dice, bájale, programa que toma tres notas de un estudiante y diga la nota final. Tenga en cuenta que la primera o segunda nota valen el 35% de la nota final y la tercera nota vale el 30%. Implementa una función que diga promedio notas, recibe tres calificaciones de un estudiante y retorna la calificación final del curso. Entonces digamos que tenemos lo siguiente, dice def promedio notas, que recibe calificación 1, 2, 3, en donde la tercera es la del práctico. Entonces vamos a hacer el respectivo análisis. Ponemos parcial uno. Parcial uno va a ser igual a ¿qué? A la calificación uno multiplicada por el 35%. Lo mismo para el parcial 2. Va a ser la calificación 2 multiplicada por el 35% y el práctico es la calificación 3 multiplicada para el 30%. ¿Ya? Bueno, cabe resaltar que no todas las materias tienen práctico, así que solo funcionará para aquellas materias de 3 créditos o 2 créditos. Ya, entonces tenemos promedio, parcial uno, parcial 2 y práctico. Entonces de este modo conseguiríamos la nota final de las personas que nosotros le vayamos a agregar. Ya, entonces finalmente damos return promedio. Yep. Entonces, de este modo hemos creado una función bastante sencilla y hemos hecho las respectivas multiplicaciones, ¿no? Digamos que yo quiero el promedio entre 100. O sea, porque aquí teóricamente ustedes van a ingresar valores entre 0 y 100, ¿no? Entonces, vamos a escribir P1 de parcial uno, parcial 2, PR de práctico. Entonces aquí vamos a poner int, int de que ingrese su calificación del primer parcial. Ya vamos a hacer lo mismo con las otras. Control C, control V. Ya, antes de continuar me gustaría informarles que yo voy a enviar un PDF de todos estos ejercicios que estoy realizando para que puedan tener su enfoque en solo entenderme y si desean practicar en otro momento tendrán los ejercicios a su disposición, ¿ok? Entonces ingrese su calificación del segundo parcial y acá vamos a poner ingrese su calificación del componente práctico, del práctico, ¿ya? Sencillito. Práctico y todo esto, ya, este es nuestro subprograma por si acaso. Esto puede estar en otro Python o en otro archivo PY que ya, promedio notas va a ser igual a que a parcial uno, parcial 2, al práctico y todo esto lo vamos a imprimir. Entonces decimos print de qué. Mm, Ponemos su promedio final es de su promedio final de la materia es de 2 puntos, tal. Ya, y aquí le ponemos entre corchete. Y vamos a observar cuánto es dicho promedio. Digamos que yo soy chévere, saqué 80, luego saqué 60 porque me caí y luego saqué 40 en el práctico. Vamos a ver si pasamos, dice 0,61. Creo que era entre 10, no era entre 100. Ya. Ingrese su calificación. Soy chévere, saqué 90, luego saqué 45 y luego saqué 60.
Dice que mi promedio final es 652. Return, pero yo quiero que no se me muestre así tan feo con tres decimales. Así que el promedio le vamos a poner un round 3. No, 2, perdón. Ya. Entonces, la siguiente vez que nosotros vayamos a dar run, tenemos aquí, yo le ingreso 50, 26 y acá sacamos 90. Su promedio final de la materia es de 536. Ahora bien, yo les quiero preguntar, bueno, vamos a mejor dicho, a generar otra función. Def AP RP. AP o RP, ¿qué es esto? Que recibe su promedio y le indica a usted si usted está AP o está RP. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 60, o bueno, a 6 en este caso, porque estamos trabajando con estas cifras, usted está aprobado. Caso contrario, está reprobado. Reprobado. Asista a mejoramiento. Aprobado. Punto. Felicidades. Ya. Entonces, hemos creado una función. If, si el promedio es mayor a 6, aprobado. Felicidades. Caso contrario, reprobado. Asista a mejoramiento. Ya. Entonces, vamos a crear otro print acá abajo. Eh, vamos a llamar la función aprp, el cual se le inserta el promedio de las notas. Vamos a escribir por acá prom de qué, de esta variable aquí, promedios notas. Entonces acá ya nos evitamos estar escribiendo todo esto. Y aquí en vez de escribir todo esto, escribimos prom y ya, prom. Ya, nosotros aquí hemos guardado la función de aquí arriba en una línea. Yep, y acá adentro le escribimos prom. Entonces, finalmente, nosotros en nuestro programa principal, en teoría, se debería ver así, ¿no? Entonces, ¿cuántas líneas nos hemos ahorrado? Les pregunto. Nos hemos ahorrado un montón de líneas. Y miren, solo con estas tres líneas, ustedes acaban de hacer maravillas. Entonces, bueno, básicamente para eso son las funciones, para ahorrar espacio y que se pueda sintetizar de una mejor manera el código presente. Ya vamos a ingresar las calificaciones. Yo saqué 80, luego saqué 60 y en el práctico me fue mal 45. Ah, ¿ves? Estamos aprobados, de pura suerte, dice. Su prueba final es de 625, usted se encuentra aprobado. Muchas felicidades. Ya, perfecto. Entonces, este sería este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Me imagino que sí. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a borrar esto. Tenemos, dice, validar contraseña. Nosotros en el académico, cuando nos creamos la cuenta, ¿qué nos decía? Que debe tener una mayúscula, un carácter especial, que debe tener un número, que no debe contener su nombre, que no debe tener esto, no lo otro. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un programa que te valide las condiciones de modo que te obligue a hacer lo que tú desees como programador. Entonces vamos a leer, dice, programa que valide si una contraseña especificada por el usuario es segura. Se considera una contraseña segura cuando tiene más de 8 caracteres, tiene al menos una mayúscula, un número. Entonces nosotros vamos a crear la función comprobar contraseña password que recibe una contraseña la cual será validada. Entonces, vamos a crear la contraseña, a, a definir nuestra función comprobar contraseña. Ok, entonces acá adentro le escribimos password y vamos a escribir las condiciones. Condición 1. Cabe resaltar que password va a ser un str. Entonces, condición 1. Len password
que la longitud de la contraseña sea más de 8, no 8, más de 8. No es mayor o igual a 8, más de 8. Condición 2. Uy. Condición 2 es que al menos una de las letras es mayúscula. Tiene al menos una letra mayúscula. Ya, esta de aquí no es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos... em, ¿qué función se utilizaba para verificar que una letra sea mayúscula? Bueno, por el momento no recuerdo, pero podríamos utilizar un for para ir validando, o sea, porque existe el isUpper, ¿no? Podemos poner password.isUpper, ¿no? Ya, esto de aquí me va a dar verdadero o falso, ¿verdad? Verdadero o falso si es mayúscula, verdadero si es mayúscula, falso si es minúscula. Entonces, podemos decir que por cada letra de nuestra contraseña, mm, ya, por cada letra de nuestra contraseña, em, condicionante, vamos a poner, condicionante. Ya, aquí sería letra is upper. Ya, si la letra is upper, si el condicionante is true, ya, en el momento que la condicionante is true, la condición 2 se cumple. Condición 2 is true. Si el condicionante es igual a true, la condición 2 es verdadera, ¿no? Caso contrario, es falsa ya. Condición 2, false. Ya esto, uy, false, dije. Ya. Entonces, esto podría ser una forma. No sé si exista una función que de los STRs que permita verificar si tal específica letra sea mayúscula. Bueno, sigamos. Entonces, esto de aquí básicamente va a verificar si es mayúscula o minúscula. Ahora, si es la condición 3, la condición 3 es que si es is all num, quiere decir que si va a tener un carácter alfanumérico, si no me equivoco. Ya, entonces tenemos las tres condiciones. Con nuestras tres condiciones podemos decir la validación que dice aquí. O sea, la validación tiene que cumplir las tres, ¿no? Que sea eh, condición, o sea que nosotros en el pre aprendimos los valores de verdad, que era, si esto es uno, porque va a ser uno, uno y uno y uno. Si esto es uno, uno, uno y uno y uno, esto va a ser uno, va a ser verdadero. Ya, entonces yo quiero que cumpla, por tanto todo debe ser true, ¿ok? Ahora vamos a escribir while, mientras que la validación sea, ya, ahí, ya, mientras que la validación sea igual a false. O sea, ¿qué quiere decir? Esto de aquí nosotros esperamos que sea true. True, lo de acá arriba también esperamos que sea true. Uy, esto de aquí también esperamos que sea true, al igual que acá arriba. True. Entonces esto de validación false, si la validación, si la validación es falsa, coma, entra al while. Ya. ¿Y qué pasa con el while? Que va a estar dando vueltas constantemente. El while básicamente
sirve para que ustedes al momento que entren a la sublínea de códigos que va a coexistir aquí, los obligue a realizar alguna opción que ustedes deseen. Entonces, en el caso de que validación sea falsa, vamos a pedirle al usuario que ingrese, pero ya no una contraseña, sino otra contraseña. Yep. Y aquí lo que vamos a hacer es copiarnos estas líneas de código y vamos a escribir lo mismo acá. O sea, no se asusten, simplemente he copiado lo que está acá arriba. A, sí, acá. No, esperen. Mejor esperen. Esto de acá, hagámoslo en el programa principal. Ya, entonces acá mejor damos a return validación. Ya, entonces esta es nuestra función como tal. Ya, acá lo que vamos a hacer es crear la contraseña password igual a comprobar contraseña. Comprobar contraseña. No, esperen. No es comprobar contraseña. Es password. Es input, ingreso una contraseña. Ahí sí. Ahora sí. Validación es igual a comprobar contraseña. Y aquí vamos a hacer como una pequeña separación. Este de aquí es nuestro subprograma. Como les había mencionado y les estaba haciendo énfasis. Esto de aquí puede estar en otro archivo PY. De modo que solo se vea de este modo. Ya. Entonces, si la validación llega a ser falsa, entrará en este while y le va a pedir al usuario que ingrese otra contraseña. Entonces, aquí adentro vamos a aprovechar y vamos a colocar otra vez validación. Ya, ustedes se pueden llegar a preguntar cómo es que funciona un while. Entonces, vamos a abrir el Paint. Vamos a borrar esto. No sé por qué sea así. Vamos a hacer un poco más grande acá. Ya, ya, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos nuestra... Uy, qué feo. Val... ¿Por qué es tan grande? A ver, validación. Vamos a escribirlo con letra pequeña. Validación. Ya, nosotros ingresamos con nuestra validación a lo que nosotros llamamos como el while, ¿no? Ya. El while tiene dos caminos. Uno y dos. Si esto es falso, no, si esto es verdadero y si esto es falso. Si es falso, ¿qué pasa? Es contraseña aprobada. A ver qué pasó con lo de arriba. Ya, si es falso es contraseña aprobada y si es verdadero, pues lamentablemente te reenvían a la validación. Ya, o sea, ¿por qué? Porque, em, o sea, si a ver, ¿cómo les explico? Validación, si esta validación llega a ser false, ¿verdad? False es igual a false, verdadero, ¿no? False es igual a false, verdadero. Entonces un while funciona siempre que sea verdadero. En el momento que ustedes al while le llevan la contraria, rompen este camino y ya aquí digamos que tienen un candado. Rompen este camino y por tanto rompen este candadito que se encontraba aquí y continúan. Si ustedes no llegan a romper este candado que les coloca aquí el programador, ustedes, ustedes van a estar aquí dando vueltas eternamente, nunca van a salir. Si no les llega a dar la contraria al while, van a estar dando vueltas en bucle. Incluso uno de los errores más comunes es que
no se pueda romper el candado nunca al momento de darle run al programa, entonces se puede crear un bucle infinito. Por tanto, ustedes si crean un while, tienen que siempre asegurarse de que se pueda llevarle la contraria al while. Entonces aquí, ¿cuál es la contraria que le vamos a llevar al while? Ya, digamos que aquí la validación recibimos un false, ¿no? False. Ya, entonces acá false es igual a false, se va a hacer verdadero, ¿no? Ya, este se va a hacer verdadero, va a entrar al while. Me va a pedir otra contraseña, por tanto. Y con esa nueva contraseña que ingresaremos aquí arribita, va a validar de nuevo, va a hacer estas validaciones de vuelta y ahí va a volver. Ya, de aquí, de esta línea pasa acá arriba de nuevo y dice, bueno, digamos que en este caso ya me salió true. Entonces, aquí validación al ser true es igual a false, eso va a resultar en false. Entonces, de ese modo, nosotros rompemos este while y salimos del bucle infinito que les estaba mencionando. Entonces ponemos print la contraseña es válida y ya. Que es lo que traté de explicar acá, pero con dibujitos. ¿Ok? Continuemos. Damos run y borramos esto que está acá arriba. Ingrese una contraseña. Pepito. No. Ingrese otra contraseña. ¿Qué acaba de pasar? Hemos ingresado una contraseña inválida. Eh, Pepito, nada. Pepito, nada. Y bueno, lo que nos había dicho es que tiene que tener más de 8, una mayúscula y un número. Entonces, si ponemos Pepito 2024, ¿qué nos faltó? Creo que nos faltó nada en teoría. Algo está mal, creo. A ver, Pepito, porque no. A ver, ya, hay un problema y creo que es este de aquí, Isalnum. No recuerdo con exactitud cuál era la función de los STRs que te validaba que tenga un alfanumérico. Ya. Is al num. Ya. Vamos a ver qué es is al num. Ya. Dice que esto es verdadero. Name.isAlnum true. Bueno, ustedes cuando tengan dudas, así como yo estoy en este momento, ustedes no duden en usar Word y escriben tal cual lo que estén buscando ya. Ya dice que sí va cuando coloquen un numerito dentro, entonces no es eso. Entonces algo está mal. Ha de ser la condicionante, me imagino. Ah, ya sé cuál es el asunto. El asunto está en que el for va a estar dando vueltas aquí internamente, ¿no? Y a ver, ¿cuál es el problema? El problema es esta condición 2 que no la no la está funcionando. Porque vemos que si yo pongo papita 2024 una P mayúscula al final, ahí sí va. Ya, pues, ¿cuál es el asunto? Que yo acabo de colocar una mayúscula al final. Porque este for va a ir cambiando constantemente, pero simplemente va a agarrar como ejemplo la última letrita que salga. Y esa la va a dejar como la condicionante. Entonces aquí estamos cayendo en un problema. Podríamos escribir break. No sé si les dejan utilizar esto. Generalmente dice que no, creo. Al menos cuando yo vi la materia no dejaban usar break. Pero break lo que hace básicamente es que, digamos, ya se cumple esto, se rompe el for y ya. Ahí muere. Entonces, ahora sí vamos a ver. Ahora sí vamos a escribir papita 2024 y ahí sí es válida. Yep, entonces es una solución bastante rápida.
No sé si sea permitida en los exámenes, pero mm, no sirve para este ejercicio. Entonces, de este modo usamos break. El momento que esta condición sea verdadera, break rompe el for. Y lo mismo funciona con el while. Si nosotros aquí hubiéramos colocado un break, se rompía el while y ya, moría. Pero creo que es considerado mala práctica. Podríamos haber buscado otra solución, pero bueno, ya ahí tenemos. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que está un poco largo por lo que veo. O sea, dice, a ver, ¿alguna pregunta, por cierto? ¿Alguna duda, inquietud para responderle acá? Si no es así, para continuar al siguiente ejercicio y ya finalizamos la ayudantía. Bueno, como dice el enunciado, ahorcado. Soft, SoftGain lo ha contratado a usted para desarrollar una nueva versión del ahorcado. Para resolverlo, implementa las siguientes funciones. Seleccionar palabra. De la lista de palabras, recibe la lista de palabras y retorna una palabra de la lista seleccionada al azar. Tenemos lista de palabras. Ahora dice crear palabra oculta. Vamos en orden mejor. Vamos a def seleccionar palabra. Vamos creando las cosas primero. Lista de palabras. Entonces, lista de palabras, como su mismo nombre lo dice, es una lista aleatoria. Que diga una lista de palabras. Acá arriba, bueno, como nos dice, elija una palabra al azar, nosotros tenemos que llamar al random. Import random has rd. Entonces, de lo que nosotros llamamos lista pal, vamos a elegir un aleatorio. Aleatorio. ¿Aleatorio de qué? De la lista pal rd.choice lista pal. Entonces, de nuestra lista, yo quiero que me hagas un rd choice. Choice es que elija un parámetro aleatorio, o sea, en este caso un elemento aleatorio. Ya, entonces que me retornes ese aleatorio. Perfecto. Ya tenemos la primera función. Nos hemos ganado 5 puntos. Siguiente, dice, crear palabra oculta, que recibe palabra seleccionada, que es la de aquí arriba, esta función, selecciona palabra. Ya, al azar. Y retorna la palabra encriptada. Por ello, debe crear una cadena nueva por la primera y última letra de la palabra seleccionada, mientras que la cadena debe contener guiones para el resto de letras, de letras que existen en la palabra. Por ejemplo, si su palabra es camino, ustedes deben mostrar C, rayita, 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 O. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Digamos que nosotros tenemos programación. Lo que nosotros buscamos es que creemos rayitas y pongamos de esta forma. Entonces, de esta manera es que hemos encriptado la palabra. Entonces vamos a crear nuestra función def. Dice que escribamos crear palabra oculta de la palabra seleccionada. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuestra... Vamos a sacarle su longitud, ¿no? Longitud va a ser igual a la palabra seleccionada. No, el len de la palabra seleccionada. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta longitud? Vamos a crear unos guiones. ¿Unos guiones de qué? Por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, vamos a agarrar como ejemplo programación. Entonces, esta palabra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene doce letras. Por tanto, ¿cuántos guiones vamos a necesitar? Vamos a necesitar 10 guiones. ¿Para qué? Para que nos quede algo tal que así. Ya. Entonces, bueno, tomando de ejemplo programación, esta palabra no está en la lista de palabras, podríamos agregar. Entonces, vamos a crear las rayitas multiplicado por su longitud, pero no cualquier longitud, sino la longitud reducida en 2. ¿Por qué? Porque tenemos 12 letras, pero deberíamos tener 10 guiones, entonces le restamos esos dos elementos.
Ahora, con esos guiones vamos a crear la palabra nueva. La palabra encriptado. Vamos a ponerle mejor encriptado. ¿El encriptado qué va a ser? Va a ser igual a la palabra seleccionada. ¿Palabra seleccionada en qué? En la posición cero. ¿Cuál es la palabra seleccionada en la posición cero? Es la P. ¿Más qué? Más los guiones que hemos creado, que son estos 10 guiones que se observan acá, más la palabra seleccionada, pero nosotros necesitamos la última letra, por tanto, vamos a utilizar palabra seleccionada en la posición -1. Entonces, de este modo, nosotros hemos retornado el encriptado con nuestras palabras y tal. Entonces, agarramos la P en la posición 0, la N en la posición -1 y las otras letritas que ya las hemos transformado a guiones. Perfecto. Sigamos. Vamos a ahorrar esto. ¿Qué más dice? Comparar palabras. Dice, de la palabra seleccionada con la palabra del usuario, la función debe retornar true si la palabra ingresada por el usuario es igual a la palabra seleccionada. Caso contrario, retorna false. Entonces tenemos def comparar palabras que tiene palabra cel, palabra usuario. Entonces, ¿qué va a hacer? Podríamos hacerlo así, más rápido, ¿no? Iguales. Iguales es igual, dice. Palabra seleccionada, palabra usuario. Simplemente es esto, nada más. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de dato booleano. Esto me va a dar o true o false. Uno de dos. Entonces, básicamente, el literal 3 es hacer esta línea nada más. Y eso retorna iguales. Por último, dice, bueno, antes de recalco una vez más, estas 15 líneas de código podrían estar en otro archivo PY. Entonces, ese de arriba sería nuestro subprograma. Ahora vamos a nuestro programa principal. Dice, bueno, vamos a escribir la lista de palabras, ciertamente, que se nos olvidó. Ya, lista de palabras, vamos a ingresar también programación. Y ahora sí. Dice, luego en el programa principal mostrará al usuario la palabra oculta, le pedirá que adivine la palabra, ingrese su respuesta si adivinó o no. Ya, entonces, palabra mm, adivinar. Pal, palabra a adivinar. ¿Cuál es esta palabra adivinar? De la seleccionar palabra de qué? De la lista de palabras. ¿Ok? Palabra adivinar, del seleccionar palabra adivinar. A ver, palabra adivinar, seleccionar palabra, lista de palabras. Ahora, la palabra encriptada, vamos a usar la siguiente función, que es esta de acá. Entonces, de este modo conseguimos la palabra encriptada. Y por último, vamos a sacar comparar. Comparar va a ser igual a qué? A comparar tal, 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 a tal, tal, tal. Entonces, tenemos esto. Y aquí adentro le vamos a colocar el palabra adivinar. No, acá no debería ser palabra encriptada, sino más bien escribir acá al usuario una palabra. Entonces ponemos input de que ingrese la palabra a adivinar. Perfecto. Ya, entonces aquí no sería esto, sino sería palabra. Palabra o usuario, colocamos. Ya, entonces acá para ser un poco más específico, o sea, que mejor pal usuario. Entonces acá de modo que borramos esto para el usuario y ya está. Entonces comparar. Sprint finalmente la palabra adivinar es para adivinar. Print
Usted adivinó la palabra, comparar qué va a ser. Va a ser un or true or false. Una de dos. Entonces, ahora sí, vamos a jugar un rato. Ya, entonces tenemos así. De este modo se vería nuestro programa principal. Así, tal cual como se muestra aquí. Esto debería enviarlo más arriba. Ahí se ve bien. Ya, entonces así se vería nuestro programa principal. Nuestro programa secundario se vería algo así, en otro archivo PY. Ya, ahora sí, vamos a ver. Vamos a darle run y vamos a... Ay, fallas técnicas. Todavía no tenemos la palabra a adivinar, porque esto debía estar acá abajo. Ya, esto de comparar debería estar más acá abajo, aquí. Ya, ahora sí. Ya, lo que hice simplemente es cambiar de posición las cosas. ¿Por qué? Porque, a ver, no, aquí no debería ser la palabra adivinar es adivinar, sino pal encriptada, ¿no? Ya, ahora sí. La palabra adivinar es tal. Ingrese la palabra a adivinar. Ya, de ahí se hacen las comparativas y tal. Vamos a observar. Dice, la palabra adivinar es C, rayita, rayita, O. Bueno, escriban en el chat cuál creen que sea. Bueno, o sea, yo ya me lo sé. Es campo. Y nos sale, usted adivinó la palabra. Entonces, si nosotros escribimos cualquier cosa, por ejemplo, no sé, cabaña, le poníamos a este, va a salir falso. Digamos, esta de aquí que es, no me acuerdo, digamos que es canción, nos va a salir falso. Esa de ahí era corazón, ¿no? Corazón. Bueno, sigamos. Esto de aquí, ¿qué puede ser? Banana. Banana, ¿no? Banana. No es, qué raro. ¿Qué quedaba? Es bebida. Bueno, entonces de este modo hemos creado un mini ahorcado que nos pone a adivinar las palabras que nosotros ingresemos. Aquí nuestra lista de palabras puede ser realmente inmensa. Y así ustedes pueden aquí estar jugando si desean. Y bueno, esta es una forma de utilizar las funciones. En este ejercicio hemos utilizado tres funciones y las hemos puesto a prueba cada una de ellas acá abajo. Bueno, bueno chicos, entonces esto sería todo por la ayudantía de hoy. Agradezco mucho su asistencia, espero pasen bien. Y bueno, antes de que se vayan, me gustaría que si pueden por el chat de Teams o por interno en WhatsApp, me envíen su número de matrícula, su nombre y su paralelo, por favor. De ahí por lo demás, la ayudantía ya ha finalizado. Agradezco mucho su participación y su asistencia. ¿Hay alguna pregunta? Ah, ya, no hay. Bueno, ayúdame con eso, por favor, enviarme nombre, nombre, apellido, matrícula y paralelo, por favor. De aquí, la siguiente ayudantía es la próxima semana, día lunes, 9 de la mañana, 11D a 106. No, sí, a 106. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos la siguiente clase presencial esta vez. Una disculpa por haberla hecho virtual. Nos vemos, pasen bien.